Ahora vamos a demostrar el último resultado que necesitamos, que sería probar que para una función en escalera h vale esta fórmula, ¿no? La suma de Riemann converge para la integral de h. Esta demostración no es tan obvia, entonces vamos a ir y con calma, ¿no? Entonces, primero, la función h es en escalera. Quiere decir que existe una subdivisión, ¿cierto? Tal que la función h es constante en cada uno de los intervalos que tenemos aquí. Y esa constante va a ser hi. ¿Ya? Si tomamos n suficientemente grande, ¿cierto? A partir de un cierto n, cada uno de estos intervalos contiene por lo menos una subdivisión de esto de aquí, ¿ya? O sea, vamos a hacer esta suma, ¿no es cierto? Esta suma que está aquí. En lugar de colocar esto todo, vamos a colocar solo xk, ¿no? Entonces quiere decir que tenemos nuestro intervalo de a hasta b y lo dividimos en intervalos iguales, pero bien pequeños, ¿no? Es el n. En fin, son todos iguales, ¿ya? Y la idea que, claro, la función es en escalera, ¿cierto? Entonces quiere decir que es constante en un cierto intervalo, es constante en otro intervalo, y así sucesivamente. Vamos a suponer que cada uno de estos puntos se encuentra dentro de una de las subdivisiones xk, porque, claro, esta subdivisión que está aquí es fija para la función h. Esta de aquí, cuando n crece, se vuelve cada vez más pequeña, ¿no es cierto? Entonces, a partir de un cierto momento, los puntos z se encuentran en algún intervalo de los x's, ¿no? Que vamos a llamar, bueno, para z0, obviamente que z0, que es el borde, está entre x0 y x1, ¿cierto? Donde x0, claro, es a y z0 también es a. Es donde comienza. Ahora, z1 es el primer punto donde la función h salta de valor. Entonces, en ese lugar no es el próximo x, ¿no? Es un poco más lejos, que vamos a llamarlo de x índice k1 menor que igual a z1 menor que x índice k1 más 1, ¿cierto? Y z2 se encontrará entonces entre xk2 menor que xk2 más 1. Ese más 1 suma al k2, ¿no? Que es el próximo intervalo x. Pero el índice es porque tenemos 0, 1, 2, 3, 4. Entonces esto es k0. Digamos aquí que puede ser k1. Entonces k1 más 1 es el 4. Después 5, 6, 7, 8, 9. Digamos que en 10 es k2. Entonces 11 es k2 más 1. Y después k3 está en 15 y así sucesivamente, ¿no? Esta es la subdivisión de los n's, que tomamos una división bien grande, para que los z se encuentren cada uno en un intervalo diferente. ¿Ya? ¿Ok? Esa es la idea. Entonces así la suma Sn se puede escribir de esta forma, ¿no? O sea, voy a escribir, en lugar de escribir h de k0, después h de k1, de x0, de x1, x2, x3, x4, voy a escribir x0, x1, x2, x3, x4, y después llegué al k1, ¿no? Ahí el k1 va a estar en el próximo bloque. O sea, cuando hago igual a 0, tengo un bloque de h's. H de xk0 más h de xk1 más h de xk1 menos 1. Es el primer bloque. Después h de xk1 más, así hasta h índice xk2 menos 1, ¿cierto? Es el segundo bloque. Y así sucesivamente, cada uno de estos, para cada i, es un bloque de valores. El primer bloque de valores, segundo bloque, tercer bloque, etc. Donde el primer valor h, en realidad, se encuentra en un intervalo donde se encuentra el xki, lo separo de los otros. Entonces, esta suma, que era de k igual a ki, hasta k índice i más 1
menos 1, la separo en el valor en KI, o sea, ¿qué es lo que pasa en KI? Que es h de xki, que está aquí, más lo que pasa en, bueno, entonces va a ser de k igual a ki más 1, hasta k índice ki más 1, menos 1. El próximo de ki, menos 1. Entonces separo en esas partes. ¿Por qué? Porque este xki, justamente, la idea es que ahí se encuentra el zi, donde la función h cambia de valor. En cambio, en estas partes la función h es constante. Entonces todo esto es un h KI, la verdad, ¿no? HI, la verdad, ¿cierto? HI. Todo es constante igual a HI, porque es después del ZI, hasta tenemos entonces ZI, Z índice I más 1, y los X están así, entonces a partir de este punto vale HI, ¿no es cierto? Entonces en este intervalo, bueno, yo no sé exactamente dónde vale HI, entonces esto aquí vamos a dejarlo de esa forma, pero después todo es constante igual a HI hasta llegar entre ZI más 1, ¿cierto? Y yo voy hasta un poquito antes inclusive, que es el X anterior, entonces aquí todo siempre es constante. Esta parte de aquí es HI, que vale, bueno. Ok, separé esas dos sumas y vamos a primero ver qué es lo que pasa con esta suma que está aquí. Bueno, vamos a limitarla, que sumas esto aquí menor o igual que esto aquí, eso viene de esto, ¿no es cierto? La desigualdad triangular extendida a varios términos, ¿cierto? Y claro, este h de esto de aquí, vamos a colocar el límite superior de todos los posibles, o sea, el máximo valor de la función h. Como la función h es limitada, o sea, vamos a definir una función monótona por partes como siendo limitada, entonces está limitado y ese máximo o supremo existe. Ya, de hecho que creo que máximo no está bien definido porque la función no es continua. Vamos a escribirlo así. Bueno, la segunda suma tenemos pero es limitado, lo importante es eso. Ahora, ¿qué hacemos con la segunda suma? La vamos a escribir, esta parte vamos a llamar de HI, ¿ya? Entonces HI es esto, ¿ya? Pero esto aquí es en realidad B menos A sobre N de HI más HI varias veces. En realidad este HI varias veces es... Está repetido este HI. Está repetido KI más 1 veces menos KI menos 1 en realidad. Esa cantidad de veces que eso está repetido. Entonces HI corresponde a todos los intervalos que están incluidos en algún intervalo ZI hasta ZI más 1. En esa función vale HI constante justamente en todos estos. Desde aquí hasta aquí, ¿cierto? Entonces vamos a ir recordando que xk más 1 menos xk es b menos a sobre n, ¿cierto? Entonces queremos ver qué es lo que pasa con este HI en todo este intervalo, ¿no? En realidad, ¿vieron? Es b menos a sobre n veces el HI veces ese negocio. Pero, bueno, en realidad cada uno de estos pedazos, ¿cierto? Vale b menos a sobre n, ¿no? Por otro lado, b menos a sobre n es igual a xk más 1 menos xk, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que voy a escribir? Voy a escribirlo un poquito diferente. La sumatoria, o sea, el HI, va a ser igual a la suma de k igual a ki más 1 hasta ki más i más 1 menos 1 de
El b menos a sobre n es x k más 1 menos xk, ¿cierto? Veces el hi, que es constante, ¿no? En otras palabras, esto aquí es igual primero a, bueno, es el hi, veces x, aquí sería, como comenzamos en k más 1, va a ser ki más 2 menos xki más 1, ¿cierto? Para el primer k. Después el segundo k sería xki más 3 menos xki más 2, más, etcétera, hasta el último. Y vean, mira, esto de aquí se cancela con este de aquí, este va a cancelar con el siguiente, y etcétera, etcétera. El único que no se va a cancelar es el primero de aquí, cuando k vale k más 1 menos 1, entonces xk índice i más 1 menos, entonces si k vale esto, entonces este más 1 con este menos 1 se canceló, y x menos xk menos xki más 1 menos 1, así. Veces hi, entonces se cancelan todos menos este y este también se cancela. Este aquí es aquí, menos 1 es aquí, pero así, más o menos así. Entonces sobró este y este. Lo escribimos entonces de otra forma, para no tener que escribir esto como hi veces esta diferencia, ¿no? Entonces sobró hi veces x, aquí, ki más 1, menos x ki más 1, con el más 1 fuera del ki, ¿no? El índice del x es k índice i más 1 aquí, y el índice de x aquí es k índice i más 1, así, que es el anterior ki, ¿no? Y eso lo reescribimos de esta forma, ¿no? Vemos que son iguales. Es un truco en realidad, ¿no? Útil porque, bueno, por ejemplo, vean, esto es más zi, tac, tac, con menos zi se cancela. Después, ¿qué más se cancela aquí? Menos zi más 1 con zi más 1 también se cancela. ¿Y quién sobró? Bueno, sobró menos este y más este, que es justamente esto que teníamos aquí. O sea, estos dos valores son iguales. Se pueden decir, bueno, pero ¿cómo llegó a eso? Bueno, es obvio que ni siquiera yo conseguí llegar. Habría que pensar mucho, hacer cálculos y tal, hasta conseguir a un truque, llegar a un truco de esos, ¿no? Un truco de esos. Pero en fin, llegamos a ese truco. Entonces esta suma, que es la suma de los HIs, se vuelve. Todo esto es, bueno, esto de aquí está aquí, menos esto de aquí está, lo escribimos todo en una sola cosa, veces el HI. Esto de aquí, ¿cierto? Es exactamente la integral de h, ¿no? Zi más 1 menos zi veces hi. Es la definición. ¿Cuál es la definición de la función? De la integral de una función en escalera. Es la integral de la función h. Menos esta suma que está aquí, ¿cierto? Ahora, xk más 1 menos zi, ¿cierto? El zi está, recuerden, ¿dónde está zi? Mis amigos, aquí, ahí encontramos. Zi está dentro de este intervalo. Entonces, esta diferencia es menor o igual que esta diferencia. Entonces, vemos, esta diferencia es menor o igual que esta diferencia, ¿cierto? Y esta diferencia del ki más 1 hasta ki es b menos a sobre n. Y por otro lado, esta diferencia también es menor o igual que esta diferencia, ¿cierto? Que también es b menos a sobre n. Entonces, cada uno de estos es menor o igual que b menos a sobre n. Entonces, esta parte de aquí, con valor absoluto por fuera, es menor o igual que la sumatoria con la parte con el valor absoluto por dentro, veces el hi, ¿cierto? Cada uno de esos vale b menos a sobre n, entonces va a dar 2 veces b menos a sobre n, ¿cierto? Cada uno de estos hi's es menor o igual que el supremo de los h's, y está repetido p veces, entonces por eso es que este 2p, b menos a, ¿no? Podemos escribirlo más detalladamente. Sí, podemos, claro que podemos. De nuevo, ¿no? De nuevo, esto de aquí es que es menor o igual que la suma de i igual a 0 hasta p menos 1 de esta parte, taf, más taf, esta parte,
Todo eso veces HI, que voy a llamar de supremo de H en el intervalo AB, ¿cierto? No vamos a decir que existe el máximo porque la función h no es continua en principio, es solamente monótona o creciente o decreciente. A menos que monótona signifique que sea continua. No, en fin. Es una función monótona. Tal vez significa monótona. Vamos a revisar de nuevo nuestra teoría. Vamos a revisar nuestra teoría. ¿Por qué no? Primera página. No, pues no, integración de segmento, no. Yo me acuerdo que eso estaba en alguna parte. En fin. Función escalera. Función monótona. Yo vi eso en alguna parte. Deja quieto, ¿no? ¿Dónde hablamos sobre... ¿Cuál capítulo sería? ¿Cuál capítulo sería? No es aplicaciones, fracciones... Función recíproca, TD6. ¿Cómo está el capítulo 6 aquí? Bueno, ve, función continua estrictamente monótona. Entonces monótona no es en principio continua, ¿no? Entonces por eso es que yo digo máximo, no estoy muy seguro. Yo prefiero colocar supremo. Entonces vamos a colocar supremo, ¿no? Bueno, estamos aquí. Esto menor o igual que esto. El supremo de acá. Cada uno de estos es menor o igual que b menos a sobre n. Entonces va a ser 2 veces b menos a sobre n. De igual a 0 hasta p menos 1. De 2 veces esto veces el supremo de h. Todo esto es constante que está repetido p veces. Entonces 2p b menos a sobre n veces el supremo de h. Bueno, entonces listo. Está ok. Bueno, vamos a combinar 2 y 5, ¿no? 2 y 5, 2 y 6. Y como los mayores 3 y 6. Claro, esta integral. Esta parte aquí es igual a esto, ¿cierto? Después recuerden que tenemos... ¿dónde está la otra parte que demostramos aquí? Esto, ¿no? Esta parte es menor o igual que esto. Entonces finalmente tendremos que Sn menos la integral de h. Bueno, esta parte es igual a h menos esto, ¿no? Entonces nos falta la otra suma, ¿no? Que para que esto sea Sn, entonces va a ser igual a esto más esa suma más esto. Entonces Sn menos h es menor o igual que esta suma más esta suma, donde esta suma es aquella que está aquí, que está maximizada por esta. Entonces tendríamos que Sn menos h es menor o igual que 2p de b menos a sobre n, pues es el supremo, más el de esta suma. Y esa suma está maximizado por p veces b menos a sobre n de la misma cosa. Por tanto es 3p y tal. Haciendo el límite cuando n tiene el infinito, tenemos que el límite entonces, cuando n tiene el infinito de esto de aquí, es menor o igual que 0. Por tanto, el límite de Sn es igual a la integral de h. Y acabamos.